nuestros partners con los que realmente trabajamos, pues nos den esa capacidad de producción. Porque también son los checos, ¿no? Exactamente, sí. Los checos y, bueno, y los eslovacos, porque seguimos teniendo... ¿En qué puede cambiar su negocio cuando estos países se incorporen a la Unión Europea? Pues yo diría que en nada, en este momento en nada. Sigue prácticamente esa situación está salvada y hoy en día las compras el comercio es totalmente libre. Yo creo que incluso hasta podrá llegar a beneficiar, ¿no? Para que sea todavía más fluido, pero prácticamente podríamos decir que en este momento la situación es totalmente fluida, como si estuvieran en la comunidad. Pero ahora no tienen que hacer frente a aranceles. No, no existe, no están en el caso nuestro de los productos están exentos. No hay aranceles. Bueno, el Cristal de Bohemia es, digamos, su negocio principal en Emersa. Están diversificando más el tipo de productos. Se centran en lo que es la importación, no en la fabricación. Bueno, nosotros pensando en la fabricación tendríamos que pensar en montar una fábrica en España, que podríamos hacerlo con la colaboración de los checos. Eso no se ha planteado. Podría ser interesante porque en España desgraciadamente no tenemos industria en cuanto al vidrio y al cristal de mesa, ¿no? Y de adorno. Hay unas hay industria pero muy reducida, ¿no? Bueno, hemos visto y oído en el reportaje que uno de sus clientes es la Casa Real. Sí, es el patrimonio nacional, el Palacio Real. Sí. ¿Qué otro tipo de clientes acuden ustedes? Bueno, ese es un cliente singular porque existe en el Palacio Real una cristalería que compró el rey Alfonso XIII y que es la que se usa cuando hay algún evento importante, cuando el rey pues realmente tiene una cena de gala o cuando viene un presidente o de algún otro país o algún alto personaje, pues entonces se utiliza esta cristalería de gala, ¿no? En el Palacio Real, y por ese motivo, como consecuencia de que nosotros representamos a la fábrica, le suministramos al patrimonio nacional. Pero nos dirigimos a todo el comercio minorista, a las grandes, a las tiendas, a las boutiques, a los grandes almacenes. Luego tenemos un volumen de clientes importantes que son distribuidores y sobre todo talladores que transforman el cristal y el vidrio, que eso sí hay pequeñas industrias, empresas familiares en España, algunas de más nivel, otras de menos nivel, y que transforman el cristal y es bastante interesante, y esos son clientes nuestros. Ya muy brevemente, ¿cómo se puede estar seguro de la autenticidad del Cristal de Bohemia? Bueno, nosotros garantizamos el origen, porque claro, y por nuestros acuerdos directamente con las fábricas, ¿no? Eso no es problema. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, enseguida continuamos con esta charla sobre la empresa familiar. Recordamos a todos aquellos telespectadores que nos pueden hacer llegar sus consultas sobre finanzas personales. Hasta ahora mismo. Hoy en Finanzas Personales hablamos de empresa familiar. El nuevo marco jurídico y la defensa de la competencia serán las principales líneas de actuación del Instituto de la Empresa Familiar para el próximo año. Así lo han declarado durante su Asamblea General en Valencia. Este organismo, al que pertenecen 107 empresas familiares, ha levantado la voz de alarma ante la próxima creación de los servicios regionales de la competencia. La empresa familiar pide mejoras en la regulación de la competencia. Solo así se garantizará la transparencia y la autonomía en la toma de decisiones. Una defensa seria de la competencia es algo bueno, necesario, imprescindible en una economía de mercado. Una transparencia que puede verse ensombrecida por la proliferación de los servicios regionales de competencia. El Instituto de la Empresa Familiar no ve con buenos ojos esta descentralización. Nos preocupa la aparición de los 17 tribunales autonómicos de defensa de la competencia, que aunque no tengan competencias directas sobre fusiones y adquisiciones, sí que pueden emitir informes y de alguna forma van a condicionar, digamos, las actuaciones de los órganos centrales, ¿no? Otro efecto negativo de la implantación de los tribunales autonómicos sería, según el Instituto, la táctica de captura del regulador, un método muy extendido en otros países y que consiste en la denuncia sistemática de una empresa hasta debilitarla y facilitar su compra a buen precio. Evidentemente, una denuncia constante está obligando a un gasto, a un tiempo, a una dedicación y a un costo, que no siempre ganarás, que a veces encontrarás que te consideran un marco de entorno limitado y que te ponen problemas. Evidentemente debilita a esa empresa. Y así utilizado, y esto está detectado en varios países como táctica,
para poder llegar a hacer ofertas. Lara confió en que el nuevo marco normativo para la empresa familiar entre en vigor en enero de 2003, un texto que estudia, entre otros problemas, los derivados de los cambios generacionales y el arbitraje en casos de conflictos societarios. Resolver conflictos entre empresas sin tener que acudir a los tribunales es posible gracias al arbitraje. Una fórmula que ahorra tiempo y dinero a los empresarios, pero que todavía no está muy instaurada en España. En nuestro país, numerosas instituciones dedican sus esfuerzos a difundir esta cultura del acuerdo. Uno de estos referentes son las cámaras de comercio. Una empresa española pues vende muebles a un cliente nacional o internacional. Esos muebles llegan a su destino con algunos problemas. No había seguro, o el seguro que se había contratado no cubría esa contingencia. Bueno, pues esos problemas también se pueden someter perfectamente a ver quién tiene responsabilidad y por tanto quién debe pagar esos daños o perjuicios que según el comprador de los muebles tiene al haber llegado a su destino de esta manera. Es uno de los más de 400 casos que se han resuelto en España mediante arbitraje en los últimos meses. El propietario de los muebles fue obligado a pagar los desperfectos. La ventaja frente a un litigio puede ser además considerable. Una mayor rapidez en la resolución del conflicto, una mayor especialización del juzgador. Sin duda, la economía es otro de los temas que el empresario tiene que tener en cuenta. Y en definitiva, la garantía y seguridad jurídica de que el laudo que se dicta tiene la misma eficacia de cosa juzgada que una sentencia emanada por un tribunal. Requisito imprescindible, eso sí, es que ambas partes estén de acuerdo en acudir a un árbitro y renuncien a otras vías de negociación. Ese tercero lo eligen de mutuo acuerdo, o en su defecto es nombrado por la Corte competente a través de la cual pues, se han sometido las partes en el contrato. Esto es otra ventaja que también conviene señalar. Por tanto, no cabe demandar unilateralmente a una empresa vía arbitraje, sino que es necesario haber pactado el sometimiento previamente. Igual que se ha negociado el precio, la forma de pago, las condiciones de entrega, en una transacción internacional o bien doméstica, pues las partes tienen que también pactar la vía arbitral. El proceso es muy sencillo y la resolución del conflicto llegará a lo sumo en 6 meses, mientras que en los tribunales se podría retrasar años. Constan de 3 fases. Hay una primera fase de alegaciones, el escrito de demanda, la contestación a la demanda, fundamentalmente escrita. Hay una segunda fase ya de proposición y práctica de pruebas, admitiéndose tanto las periciales, documentales o testificales, las generalmente admitidas en derecho, y por último tenemos la fase decisoria. Las cámaras de comercio europeas han puesto en marcha el sistema Online Confidence para resolver estos conflictos en cualquier parte del mundo a través de Internet. El único obstáculo en nuestro país para el arbitraje es la escasa cultura arbitral que aquí existe. Sin embargo, en 2001 su crecimiento fue de un 24% más que el año anterior. Bien, me acompañan Antonio Sánchez Crespo, socio director del estudio jurídico Les Consult, y Pedro Macías, presidente de Emersa y de la asociación Regalo Fama. Antonio, el Instituto de Empresa Familiar aboga por la creación de tribunales de arbitraje cuando se produzcan conflictos entre accionistas de una empresa familiar. ¿Cuáles son los conflictos más habituales que se dan en el seno de una empresa familiar? Normalmente son todos aquellos conflictos que están relacionados o bien con lo que es la posición de liderazgo en la empresa, que eso quizás sea más difícil que lleguen a un tribunal o a una corte de arbitraje, y aquellos otros que están relacionados con aspectos, digamos, crematísticos, es decir, con aspectos relacionados con la propiedad de la empresa y con situaciones de control desde el punto de vista de la empresa. Lo que está claro es que hoy en día, tal y como están funcionando los tribunales españoles, la fórmula del arbitraje, y así lo reconoció la propia comisión, que sí en su momento se organizó en el Senado, pues lo que se pretende es intentar que esta fórmula del arbitraje sirva más de referencia para solucionar esos conflictos, porque tiene dos ventajas fundamentales, al margen de que quizá pueda ser más habitualmente un costo económico más barato y una mayor rapidez. También tiene otra ventaja muy importante, es que quizá
es una situación, es una actuación que tiene un carácter más privado o de más privacidad o de menos publicidad que la que pueda tener un procedimiento judicial, que también desde el punto de vista de la empresa familiar son temas también muy sensibles de cara a conseguir que si algún día hay un conflicto, pues que ese conflicto tenga la menor repercusión posible de puertas para afuera. En Lesconsul, ¿qué conclusiones han sacado de esta asamblea del Instituto de Empresa Familiar? Bueno, la conclusión es clara de que en el sentido de que el Instituto lo que está haciendo es seguir la línea de apoyar esas medidas que en principio esa comisión que se ha creado dentro del Ministerio de Economía y Justicia, que está trabajando no sobre la elaboración de un estatuto, porque no ese es el criterio, pero sí está trabajando sobre la posibilidad de introducir en ciertos aspectos concretos algunas mejoras que ayuden a la continuidad de las empresas. Se está hablando de la posibilidad de organizar el protocolo familiar de forma tal que pueda acceder, si no toda una parte importante de su contenido, al registro mercantil, con lo cual se conseguiría eficacia de esos pactos también ante terceros, no solo entre los miembros de la familia. Se está hablando también de reforzarlo y habilitar nuevos mecanismos para financiar las empresas familiares, intentando evitando que esa financiación pueda suponer una pérdida de un control por parte de la empresa familiar de lo que es desde el punto de vista político de los derechos de voto. Ya se está hablando fundamentalmente de crear participaciones sin voto, que hoy en día no es posible, e incluso también de hacer posible que las sociedades limitadas emitan obligaciones que desde el año 95 lo tienen prohibido, y como decíamos antes, una tercera parte muy importante es la de intentar propiciar que los conflictos que puedan surgir se resuelvan por vía de arbitraje preferentemente. ¿Por qué hay solo 107 empresas que pertenecen al Instituto de la Empresa Familiar en España, cuando un 65% de las empresas que existen en nuestro país son precisamente eso, familiares? Y además es un dato del Instituto. Hombre, yo esa pregunta preferiría que la contestara el propio Instituto, sinceramente, pero yo entiendo que yo creo que el criterio es sencillo, es decir, yo creo que se trata que dentro de que son todas empresas familiares, todas las que hay en España, al margen de que hay una problemática o unos problemas que son comunes y que se presentan en todo tipo de empresas, es evidente que también el tamaño de la empresa añade o digamos propicia unos problemas diferentes de los que tienen un tamaño distinto. Yo creo que es un intento de homogeneizar para que de alguna manera la actuación sea más eficaz. Recordamos a nuestros telespectadores que si tienen cualquier duda sobre todo aquello relacionado con la empresa familiar, pueden dirigir sus consultas al estudio jurídico Lesconsult. El número de teléfono, se lo recuerdo, 913096330. Pueden enviar un correo electrónico a elconsejero@lesconsult.es o también visitar su página web www.lesconsult.es. Antonio Sánchez Crespo, socio director de Lesconsult, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a Pedro Macías, presidente de Emersa. Bien, vamos a hacer ahora una breve pausa y volvemos enseguida con más cosas aquí en Finanzas Personales. Dentro de 5 minutos hablaremos de previsión social y planes de pensiones, así es que no se vayan, les espero.